Buenos días, amigas y amigos. Señor presidente, señora presidente de la Junta Directiva de Confecámaras, señora presidente del Consejo de Estado, amigas y amigos de la mesa principal. Qué lindo himno el de Colombia. Qué lindo himno. La próxima vez que yo venga aquí, yo me comprometo a habérmelo aprendido. Pero es un lindo himno. Gracias por la invitación, amigas y amigos. Tengo que confesarles que cuando recibo una invitación para hablar en algún evento importante a eso de las 5:30 de la tarde, siempre tengo algún grado de aprensión por una cosa que me pasó en el pasado que les quiero contar. Por supuesto que aquí no estamos a las 5:30 de la tarde, pero como las noches y las veladas en Cartagena tienen la tendencia a alargarse, me pareció que lo que podría ser una baja concurrencia en cualquier parte del mundo a las 5:30, podría ser una baja concurrencia aquí a eso de las 8:30, 9 de la mañana. Al fin y al cabo, hay mucho que ver en esta linda ciudad. Y es que les comento esa aprensión porque hace algunos años, recién había terminado mis estudios universitarios como ingeniero industrial, me devuelvo a Costa Rica y entro a trabajar con un grupo agroindustrial y me tocó trabajar en la división de plásticos. Y por ahí de noviembre de ese año, llega una invitación de un fabricante muy importante de aquel entonces de plásticos en el mundo que se llamaba Hymont. Todavía me acuerdo el nombre, tal fue el impacto de la experiencia, para que el presidente de nuestra empresa fuera a Calgary, en el Canadá, a hacer una disertación sobre el futuro de la industria de los plásticos en Costa Rica. Un tema bastante rimbombante, pero bastante pequeño, porque en un país pequeño que no produce petróleo, que no tiene industria petroquímica, pues el futuro de la industria de los plásticos es eso, se dice como en 15 segundos. Sin embargo, aquella invitación bajó del presidente de la empresa al gerente general de la empresa, al gerente de división, al gerente de producción, al gerente de planta, y finalmente llegó a manos de este servidor de ustedes, el ingeniero más recientemente contratado. Todos los demás habían dicho que no. Y pues yo dije, ¿será que están muy ocupados? Pero por supuesto que a mí esto me encanta. ¿Cómo no voy a ir a hablar del brillante futuro de la industria de los plásticos en Costa Rica? Bueno, pues dije que sí, me preparé con mi presentación y me fui para Calgary. Cuando a pie del avión, mediados de febrero, menos 20 grados centígrados en Calgary, empecé a entender por qué es que aquella invitación había llegado tan rápidamente a mi escritorio. Pero sin embargo, a lo hecho pecho, decimos en mi pueblo, y por supuesto que llegué a la presentación que tenía que dar. Era un día como a las 5:30 de la tarde. Y entonces entré al auditorio donde me tocaba hacerla, que por dicha don Julián era mucho más pequeño que este, y cuando paso por la puerta principal me encuentro solamente a una persona sentada ahí. Entonces, son de esas situaciones que uno se tiene que poner a pensar rápidamente. Y dije, bueno, aquí tengo tres alternativas. La primera, me devuelvo inmediatamente y pretendo que me equivoqué de auditorio. Y cuando no se presente el conferencista, pues no pasa nada, aquí no habrá conferencia sobre la industria de los plásticos en Costa Rica. La segunda, podría seguir avanzando, me siento a la par del señor, le pregunto que cuándo va a llegar el conferencista y cuando no se presente, pues nos devolvemos los dos. Y la tercera, por supuesto, dar mi presentación. Graduado de West Point, la Academia Militar,
viniendo de un país sin ejército, pero ese es otro cuento para otro día. Con nuestro lema de Duty, Honor, Country, deber, honor y patria. Por cierto que yo creo que el almirante Díaz no me perdona eso de ser graduado de West Point, viniendo de un oficial naval, pero en fin, decidí dar mi presentación como la había presentado, un poquito más corta. Subí al auditorio, di mi presentación, la termino rápidamente y aquel señor muy amablemente rompe en aplausos. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Yo bajo, empiezo a salir, el hombre sigue aplaudiendo y cuando ya estoy próximo a la puerta, para de aplaudirme y me dice, ¿para dónde va? Y le digo, bueno, es que hay un cóctel ahora, después de estas presentaciones, y entonces pienso ir al cóctel. Y me dice, no, usted todavía no puede ir al cóctel. Yo soy el próximo conferencista aquí. Pues ustedes comprenderán que después de esa experiencia, quedé no traumatizado, pero casi, con respecto a invitaciones como a las 5:30 de la tarde, o muy temprano por la mañana, cuando son en una ciudad tan linda como Cartagena. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Me da muchísimo gusto, amigas y amigos, estar con ustedes aquí en este muy importante congreso anual convocado por Confecámaras, no solo por el evento en sí, su reunión anual para intercambiar criterios, opiniones, ideas con respecto al futuro, sino por el momento en que se realiza. Y es que quiero volver a eso de aprovechar el momento que estamos viviendo aquí en Colombia para montarnos sobre un ciclo de cosas positivas hacia el futuro. Además, me encanta Colombia, he venido muchas veces y como hijo de América Latina, que trabajo en el exterior, me siento muy orgulloso de ver las cosas lindas que está haciendo Colombia y los ojos nuevos con que se aprecia lo que se está haciendo. He preparado una presentación de 5 partes. La primera, quiero empezar con un reconocimiento a Colombia y a Confecámaras. La segunda, quiero conversar un poquito sobre que no nos durmamos en los laureles y que no asumamos una posición cómoda con respecto a las cosas que hemos logrado, sino que más bien entonces avancemos más rápidamente, porque está la oportunidad para hacerlo. Eso daría paso a una tercera parte de mi presentación, en donde quiero repasar un poco lo que está pasando en el mundo, porque ese es el escenario en que nos toca jugar un nuevo partido del desarrollo colombiano, para entonces invitarlos a que soñemos en grande. ¿Cuál es la Colombia que podemos construir a lo largo de una década o una década y media, con un esfuerzo sostenido por parte de toda la sociedad? Y finalmente cerrar en sus preguntas, que tendré muchísimo gusto en intentar de responder. Empiezo entonces con el reconocimiento. En algunas oportunidades, por lo menos en Costa Rica, hace falta que alguien venga de afuera para decirnos las cosas que tenemos y lo que hemos logrado, porque muchas veces nos quedamos entre las cosas que todavía nos presionan y que nos quitan la visión de las cosas positivas que hemos logrado. Pero Colombia es un país que, a mi criterio, amigas y amigos, y he estado en muchos países y trabajado en muchísimos de ellos, para mí Colombia es un país que lo tiene todo. Tiene un mercado interno de 47 millones de habitantes, pero son 47 millones de colombianos y 1.400 millones de habitantes globales que tiene Colombia como su mercado a través de los tratados de libre comercio que con muy buen tino y orientación se han venido firmando a lo largo de los últimos años. Tiene los 2 océanos y por supuesto que en el contexto de la Alianza del Pacífico y de las ventanas que se abren con respecto al Asia y a poder aprovechar el crecimiento de Asia con mayor producción de valor agregado nacional, refuerza la importancia de esa condición.
tiene una institucionalidad formidable, la institucionalidad colombiana. A lo largo de las décadas, con tanto conflicto y con tanto reto, es precisamente en buena parte esa columna vertebral conformada por una fuerte institucionalidad colombiana que le ha permitido a este país seguir adelante a través de muchos retos. Y por supuesto que en ese sentido, como si fuera poco, hay un renovado interés internacional en Colombia. No hablo con ninguna empresa global que no quiera estar en Colombia para usar a Colombia como una plataforma para América Latina. A la par de eso, hay un nuevo orgullo de la persona colombiana. Cuando uno se encontraba con un hermano colombiano en el exterior y sin saber que viniera de este país le preguntaba de qué parte de América Latina es, muchas veces le decían a uno de Colombia como para que nadie más lo escuchara. En los años del conflicto que vivía este país, hoy en día se oye un de Colombia, con mucho orgullo, con mucho optimismo, y esa es una condición linda para un país que quiere ir adelante y que quiere acometer todavía retos más importantes. De manera que Colombia tiene todas esas cosas maravillosas que lo potencian hacia el futuro. Un reconocimiento también para Confecámaras, si me lo permiten. Esta es una maravillosa plataforma que apoya a 57 cámaras a lo largo y ancho de este país y que a través de sus programas transversales le ayuda a las cámaras más pequeñas o a las más jóvenes igual que a las cámaras milenarias que tiene. Pues bien, una característica extraordinaria de Confecámaras es que además agrupa a todos los empresarios y eso la hace diferente de muchas organizaciones gremiales que encontramos con este mismo nombre en otras latitudes y otras geografías. Y en ese sentido, lleva sobre sus hombros una clara responsabilidad con respecto a las comunidades que representa, que es una agenda de desarrollo comunal insertado dentro de lo que es la agenda de desarrollo nacional. Lo último que resalto de Confecámaras, porque ustedes lo conocen mucho mejor que este servidor de ustedes, es que además tiene una mirada de mediano y de largo plazo, y eso es importantísimo en la vida de un país porque contrarresta de una manera muy significativa el cortoplacismo en que inevitablemente caemos en la política nacional, la política con P minúscula, la política electoral y los ciclos de gobiernos de 4 años. Es decir, Confecámaras reúne todas las condiciones y los atributos para participar en la política nacional con P mayúscula, la política del desarrollo, en donde se forman y se forjan los grandes ejes sobre los cuales puede avanzar un país. Por todo eso, amigas y amigos, felicitaciones a Colombia y felicitaciones, por supuesto, también a Confecámaras. Pues bien, con los problemas que tiene el mundo y muchas geografías cercanas y lejanas, podríamos quedarnos con esos acontecimientos y con esas cosas buenas que hemos logrado a nivel de Colombia y de nivel de Confecámaras y felicitarnos todo el santo día. Hay que felicitarnos, nos merecemos eso. Este país ciertamente ha dado pasos muy importantes hacia su futuro, sobre todo en los últimos años. Pero no es el tiempo para quedarse solamente ahí, sino que estos son tiempos para arremeter con nuevos bríos los desafíos del futuro. Y entonces quiero aprovechar más bien esta instancia, este espacio, este congreso, y el hecho de que Confecámaras piensa en la política nacional con P mayúscula, de largo plazo, de políticas de Estado, para que por unos minutos nos salgamos de este recinto de Cartagena y de Colombia y echemos una mirada al mundo para ver qué es lo que está pasando por ahí afuera y cómo mejor lo podemos aprovechar para las siguientes etapas de nuestro desarrollo. En pocos minutos entonces, amigas y amigos, quiero repasar con ustedes los últimos 20 años, por dónde ha transitado el mundo, porque siempre es bueno saber de dónde venimos, y los próximos 20 años, las oportunidades que eso encierra.
Hasta el 2007 vivimos una época de prácticamente 15 años de un crecimiento global sin paralelo en la historia reciente de la humanidad. Por supuesto que crecieron los Estados Unidos y Europa, como habríamos esperado que lo hicieran, pero también creció África, en promedio un 5% anual, América Latina, en promedio un 6 a un 7% anual, y por supuesto los campeones del crecimiento, Asia, entre un 10 y un 11% durante esos años. Eso a nivel global nos permitió hacer dos cosas como consecuencia del desarrollo económico. Primero, sacamos a millones de personas de la pobreza. Lo hicimos ciertamente en Asia, pero lo hicimos también en América Latina y en África, y hay que ver los niveles de cómo mejoramos esas condiciones a lo ancho y largo del planeta. Y también nos permitió irrumpir con un nuevo fenómeno en la vida del planeta, que fue en corto tiempo pasar a casi 600 millones de personas a engrosar una nueva clase media. Lo menciono porque el poder adquisitivo de esos 600 millones de personas tienen mucho que ver con la demanda y con el desarrollo económico en el planeta, pero tienen también mucho que ver con las limitaciones del planeta, como veremos dentro de algunos minutos. De esos 600 millones, 300 millones en China, casi 200 millones en India y unos 100 millones entre América Latina y el África. Luego vino el 2008 y la crisis. En la mayoría de los países revivimos al economista Keynes porque pensamos que gastando y aflojando las llaves del gasto público íbamos a poder reactivar la economía global. Como consecuencia de eso, los países entraron en una nueva época de déficits fiscales, en su gran mayoría. Cuando a este servidor de ustedes le tocó estar en gobierno, si empezábamos a llegar tan siquiera cerca a un 3% del Producto Interno Bruto como déficit, nos caía el mundo encima, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, la CAF no, porque la CAF siempre ha estado al lado del desarrollo, pero todos los demás nos caían como para decirnos qué es lo que ustedes están haciendo, que están llegando a ese déficit extraordinario del 3%. En los años inmediatamente después de la crisis, los países europeos andaban en el orden del 10 al 12% de déficit fiscal, y por ahí también andaba el mundo, es decir, nuevas condiciones queriendo salir de esa crisis. Pues bien, además, y todavía más serio, esa crisis nos dejó con un problema de desempleo, no solamente en los países emergentes, aunque menor, al desempleo en los países que siempre habían sido desarrollados. Estados Unidos llegó prácticamente a un 10% de desempleo, en Europa el promedio anduvo en el 12%, les está costando muchísimo bajarlo. En España, ese país tan querido para todas y todos nosotros, 27% de desempleo y 54% para los jóvenes menores de 25 años. Si un marciano hubiera estado sentado por ahí al borde de Marte, viendo el planeta Tierra, durante los 15 años hasta el 2007, podría haber dicho, interesante lo que está haciendo finalmente Homo sapiens. Finalmente se pusieron de acuerdo. Tienen una gran fábrica en Asia, tienen un gran consumidor en Estados Unidos y Europa, y en el medio todo el mundo está haciendo negocios y están viviendo mejor. Y si ese mismo marciano nos estuviera viendo después del 2008 para acá, podría haber dicho, qué interesante, los gobiernos se metieron a rescatar a los mercados y ahora los mercados le juegan una mala pasada a los gobiernos. Ciertamente, cuando uno lee a los economistas globales de turno, todas y todos tenemos alguno preferido, nos encontramos diferentes recetas para poder salir de esta crisis que todavía vive el mundo. Algunos de ellos dicen que la crisis tuvo forma de U, porque así como entramos,
estamos ya empezando a salir. Algunos otros dicen que tiene una forma de V, porque entramos más gradualmente y vamos a salir más gradualmente. Todavía otros hablan de un double dip, de una doble V, porque podríamos ir a una doble recesión, y ciertamente que el panorama en Europa, en ese sentido, apunta mucho en esa dirección. Y todavía hace algunas semanas leí un economista que decía que la recuperación de esta crisis económica global tenía la forma del símbolo de la raíz cuadrada, porque habíamos entrado en la crisis, estábamos saliendo, pero iba a ser esto muy lento. Cuando ya vi eso, llegué a la conclusión de que los economistas, con todo respeto, ya se les acabaron las letras del abecedario para describir la crisis y ahora estamos entrando a territorios no explorados. En todo caso, amigas y amigos, a mí me queda la impresión de que la economía global, que venía jalada por tres locomotoras muy importantes, Estados Unidos, Europa y Asia, se nos quedó en una locomotora y media, que es Asia, aminorada, y Estados Unidos a menos de la mitad, nada desde Europa. Y por supuesto que jalar esa economía global, que venía jalada por tres potentes locomotoras con una y media, pues es lo que nos tiene pasando por los baches que estamos pasando. Pienso que los próximos 20 años se van a vivir en un contexto completamente diferente. Y quiero plantear y compartir con ustedes, amigas y amigos, que tal vez este periodo de transición de estos años que estamos viviendo sea el final de 200 años que empezaron con la revolución industrial y la invención de la máquina del vapor, y que aquí estemos al final de ese periodo por iniciar uno nuevo. Pues bien, en ese sentido lo digo porque además hay algunos elementos que por primera vez estamos confrontados a enfrentar en la historia de la humanidad, y menciono tres. Primero, el de la población creciente y los límites planetarios. En 1825 éramos 1.000 millones de personas. En 1925 habíamos llegado a 2.000 millones. Para finales del siglo pasado estábamos en 6.000, hoy somos más de 7.000 millones de personas y vamos para 9.000. El planeta no se está haciendo más grande. Todos queremos vivir mejor y tenemos derecho a hacerlo. Estamos consumiendo mucho más, pero eso, que no se sentía cuando éramos 1.000 millones o 2.000 millones o 4.000 millones, se empieza a sentir de una manera acelerada, ahora que somos 7.000 y vamos para 9.000. Hay algunos ejemplos que lo demuestran muy gráficamente. Hace 3 años China pasó a ser el mercado en donde más automóviles se venden de forma anual, y en ese momento China tenía 140 vehículos por 1.000 habitantes. Estados Unidos tiene 920 vehículos por 1.000 habitantes. Europa tiene 610 por 1.000 habitantes. Si el modelo de transportes hacia el futuro va a ser para China y luego para la India y para el resto del mundo, lo que es el modelo norteamericano de 920 vehículos por 1.000 personas, necesitamos salir ya a conseguir 4 o 5 planetas adicionales. Porque sencillamente la forma en que venimos manufacturando y pensando nuestro sistema de desarrollo no alcanza para llevarlo de la misma manera. Lo segundo es que el mundo sigue siendo un insaciable consumidor con respecto a la energía, y que en el componente de energía estamos viendo cambios estructurales profundos. Hace 20 años la mayoría de la energía se producía en los países miembros de la OSD, lo cual garantizaba un cierto grado de seguridad. Era extraída, las fósiles, principalmente por empresas globales bien reguladas, que daban un sentido adicional de seguridad. Hoy en día la gran mayoría de la energía que consume el mundo viene de la periferia, que es mucho menos estable. Y por supuesto que entonces el estar expuesto a shocks de volatilidad en cuanto a suministro y precio que antes no teníamos, hoy se vuelve una realidad
mucho más cercana. En los últimos años, todo lo que ha sido el desarrollo de shale gas y shale oil le están metiendo un componente adicional. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, los Estados Unidos para el 2018 se vuelven un exportador de energía. Y eso, que podríamos pensar tiene una perspectiva de mediano y largo plazo, no estoy tan seguro que sea así por el impacto ambiental que tiene la explotación del shale gas y del shale oil. Y tercero, precisamente porque seguimos utilizando una proporción muy importante de hidrocarburos en la generación de energía para este mundo sediento de ella, es que estamos variando las condiciones climatológicas del planeta. No tengo que exponer mucho sobre eso porque ustedes lo conocen perfectamente, pero recuerdo que el año pasado, para el verano o para mediados de año, habíamos llegado ya a 400 partes por millón de carbono en la atmósfera. Estamos acumulando 4 partes por millón por año, producto de nuestro estilo de desarrollo en el planeta. Hagamos las matemáticas, 35 años de aquí al 2050, a 4 partes por millón son 140, más 400 que teníamos acumuladas son 540. Y en esa misma trayectoria, si no la variamos, para final de siglo estaríamos en 740 partes por millón de carbono en la atmósfera. Cuando hay más de 4.000 científicos que firman el informe de la IPCC, que nos dicen que no podemos pasar de 450 partes por millón si no queremos ver cambios impredecibles en el sistema climatológico global. Y hay algunos, como James Nelson del Goddard Institute en la NASA, que nos dicen que más bien tenemos que volver a bajar a 350 partes por millón si no queremos ver cambios de temperatura como los que nos anuncian. Pues bien, eso nos pone en una trayectoria completamente diferente a la que traemos. Y para no sobrepasar esos niveles de temperaturas, es necesario entonces repensar nuestra ecuación con respecto a cómo generamos la energía que de forma creciente consume el mundo. En ese sentido y en ese escenario, hacia el futuro, amigas y amigos, yo pienso que hay 2 guerras que tenemos que pelear y ganar en el planeta. Una es la guerra contra la inequidad y la pobreza, porque hoy en día, gracias a Dios, tenemos suficientes instrumentos tecnológicos y económicos para poder ganar de una manera efectiva esa guerra. Y ese no es solamente un planteamiento moral y ético, porque no se vale que mucha gente en el planeta viva en las paupérrimas condiciones en que lo hace, sino que también es un planteamiento económico, porque lo que buscamos tener es una economía global mucho más integrada, con más consumidores, para poder darle dinamismo renovado. Y la otra guerra que tenemos que ganar es la guerra contra el cambio climático, bajar las emisiones de carbono, porque de seguir por la trayectoria que llevamos, vamos hacia el final del siglo, hacia un planeta que tendría cambios de temperatura de más o menos 5 grados centígrados, con 740 partes por millón de carbono en la atmósfera. Eso es lo que produce. La última vez que tuvimos más 5 grados centígrados fue hace como 3 millones de años. Los lagartos nadaban en el Polo Norte, y la última vez que tuvimos menos 5 grados centígrados fue hace 10.000 años, a la salida de la época glaciar. Claramente, ninguno de los 2 escenarios es lo que queremos para nuestro futuro. Dichosamente, tanto el bajar las emisiones de carbono como el crear oportunidades de trabajo, empleo, inversión, nuevos modelos de negocios para combatir la equidad y la pobreza se pueden hacer con el mismo conjunto de instrumentos y de políticas. Y esas son las que nos llevan hacia una economía de bajo carbono.
lo que puede venir después de 200 años de la revolución industrial. Evolucionar hacia una nueva etapa de bienestar, porvenir y desarrollo llamada una economía de bajo carbono, repensando la forma en que trabajamos, vivimos, nos transportamos e interactuamos en nuestra sociedad. Recuerdo, como comentaba anoche con don Julián, que cuando la humanidad salió de la época de piedra, no lo hicimos porque se acabaron las piedras, sino porque encontramos algo mucho mejor. Y yo pienso que estamos a las puertas de haber encontrado eso que es mucho mejor. Por lo tanto, me atrevo a sugerir de la manera más respetuosa que la sombrilla, el paraguas, la columna que cobija o la columna vertical que articula 7 clústeres de productividad posible en Colombia, a los cuales quiero agregarle algunos otros, perfectamente podría ser el avanzar hacia esa economía de bajo carbono, convertirnos en un líder de esa transición y que nuestras políticas con respecto a la competitividad manden claras señales de por dónde queremos evolucionar hacia el futuro. Pues bien, en ese sentido, entonces quiero volver a decir que habiendo estudiado esto de una economía de bajo carbono, habiendo tomado algunos pasos en esa dirección en Costa Rica, viendo lo que están haciendo otros países, me parece nuevamente que Colombia lo tiene todo para convertirse en un ejemplo de esta transición para el mundo entero. Para empezar, tiene la gente, ustedes, otras y otros colombianos, gente capaz, preparada, pero que en este particular momento y coyuntura están renovando su optimismo, su sentido de lucha y de querer salir al otro lado de las dificultades que por algunas décadas se han tenido. Tienen además el apoyo de un mundo que quiere seguir explorando, aprendiendo e instalarse en Colombia. Durante los últimos meses he visto empresas como Abrash Orios, el grupo de capitales más fuerte de Medio Oriente, con operaciones globales, instalarse en Colombia para sus operaciones en América Latina, habiéndose traído sus oficinas de Costa Rica para aumentarlas y darles nueva dimensión en Colombia. A.T. Kearney se instaló también en los últimos meses, una de las empresas globales en el campo de la consultoría estratégica, con sus operaciones para América Latina desde Colombia. El Grupo Mesoamérica, un grupo que ha incursionado en todo Centroamérica y en partes de Estados Unidos en las energías renovables, tiene ya un año de haberse instalado aquí en Colombia y de estar haciendo negocios importantes y de estar trayendo inversión. ¿Y qué decir de los grupos financieros y manufactureros colombianos que están saliendo a buscar nuevos mercados a otras partes de nuestro continente y más allá? Hay un renovado dinamismo en este país que haríamos mal en no reconocerlo y mucho peor en no catapultarlo de una manera eficiente hacia el futuro.